Buenas vibras, gente linda. Soy Mai y en este podcast te contaré cómo fue el desarrollo de mi proceso para emigrar a México. Comparto mis primeras impresiones, aquellas pequeñas pero invaluables cosas que me sorprendieron, atraparon y enamoraron de México para siempre. Quédate hasta el final de este video para que te enteres de todo en detalles. Si quieres saber cómo conocí a mi esposo mexicano, te invito a que te remitas a la primera parte de esta historia, de la cual te comparto el link aquí abajo en la descripción. En este video te adelantaba que habíamos hecho un viaje a Camagüey a buscar información de mi papá biológico y no la había podido obtener. Sin embargo, te cuento que unos meses después regresó mi familiar de Italia y me llamó por teléfono, comentando que no había vuelto a ver a mi papá biológico. Dijo que iba a averiguar con sus amigos de ese tiempo y se comunicaría conmigo. Déjame en los comentarios si quieres que haga un video con todos los detalles de lo que pasó después en la búsqueda de mi papá biológico. Adentrándonos en materia, el desarrollo de mi proceso de emigrante a México y mis primeras impresiones, recuerdo que transcurrieron 9 meses desde marzo hasta diciembre, cuando finalmente pude abrazar a mi esposo. Estábamos casados en ambos países, lo cual es un requisito que pide Cuba. Recuerdo que fui 2 veces a la Embajada de México en La Habana y tuve que regresar a mi casa de mi pueblo natal Mayarí al nordeste de Holguín. Aún no quedaba la autorización de la visa. La espera era larga. Sentía un vacío que solo podría llenar estrechando mi cabeza en el pecho de mi esposo. Cada mes que cumplíamos de casados, el teléfono era cómplice de las sorpresas a la distancia que le había preparado a mi esposo. Le canté una canción que compuse y musicalicé para él. Aquel día de abril estaba sentada en una parada de la guagua. Aquí en México se le conoce como autobús, mientras las personas alrededor miraban, en tanto escucharon la letra y melodía. Era 21 de mayo cuando escribí una dedicatoria iniciando con las letras de su nombre y se la dije por llamada de celular. En junio me estrené como poetisa. El amor estaba dándome alas, inspiración para crearle poesías a mi esposo y calmar el dolor de la distancia. Pasaron 6 meses más, como si fueran años, y por fin me aprobaron la visa. Ese momento, sin yo saberlo todavía, cambió mi vida por completo. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des me gusta, comentes y compartas para apoyar el canal. Agradecemos a todas las personas que nos apoyan con sus donaciones en PayPal, lo que nos motiva a seguir creando más contenido para ustedes. ¿Te gustaría enterarte de una creencia muy sagrada que tienen en México? Quédate hasta el final de este video y lo sabrás. Volviendo al asunto, el desarrollo de mi proceso para emigrar a México, mis primeras impresiones, salta a mi memoria ese 24 de diciembre cuando subí al avión que me llevaría a Ciudad de México. Era mi primer vuelo internacional y lo hice sola. Mi esposo había comprado el boleto de ida y me estaba esperando en el aeropuerto de la Ciudad de México. Un día antes le había avisado a mi mamá vía telefónica que me otorgaron la visa. Empezó a llorar y luego colgó. Su hija
se iba de su lado a volar con sus propias alas a rumbos desconocidos. Al día siguiente despegó el avión y me sentí tranquila. La adrenalina y la dopamina de la felicidad y el placer solo me hacían pensar en ver a mi esposo y hacer una vida con él. Lo primero que me impresionó fue la educación de los mexicanos. Daban las gracias por la atención de la aeromoza y es algo que los cubanos no estamos acostumbrados, tampoco a pedir las cosas utilizando las palabras por favor. Nosotros en Cuba hablamos como ordenando y señalando lo que queremos. Algunos ejemplos: llama a tu hermano, ve a la cocina, cógeme eso ahí. Aún no bajaba del avión y ya percibía que estaba abandonando las fronteras de Cuba. No fue hasta que comencé a ver desde el cielo las miniaturas de construcciones de la Ciudad de México cuando sentí algo muy fuerte en mi estómago. No se trataba del cambio de presión por el aterrizaje. Fue una sensación de miedo, algo de tristeza por lo que estaba dejando atrás: mi familia, mis amigos, mi país, mi profesión de periodista. Experimenté un poco de incertidumbre por no saber cómo sería mi vida en un país que nunca había visitado. Aquella sensación pasó rápido, pero tan intensa y fuerte que se tornó inefable. La grandeza de la Ciudad de México, lo hermoso y poblado de su arquitectura, me sorprendió demasiado, vista desde unos metros de altura y por la ventanilla del avión. Suspiré como señal de alivio al haber aterrizado de manera exitosa. Luego del aplauso de algunos paisanos cubanos, cuando las ruedas del avión tocaron la pista, me dirigí a recoger mi maleta y a pasar por el proceso de emigración para la entrada a México. Sonreía al mismo tiempo que seguía a todos los pasajeros. Era un aeropuerto grande, con muchas tiendas. Estaba en shock, pero no quería detenerme a mirar mucho para no perder de vista a mis compañeros de vuelo. Temía no encontrar la puerta de salida del aeropuerto o mi maleta. Me sucedió algo peculiar, y es que me llamaron aparte antes de que pudiera salir a abrazar a mi esposo. La seguridad del aeropuerto puso mi maleta en una mesa. Sacaron una muñeca de tela vestida de blanco que me había regalado una señora artesana cuando trabajaba de periodista en la radio en Cuba. Le prometí que traería la muñeca a México. Me conmovió cómo la confeccionó con sus propias manos y moviendo los pies en una máquina rusa en el tiempo récord de tan solo un día. Los de seguridad del aeropuerto comenzaron a mover la muñeca. Le tocaron el relleno y luego me regresaron mi maleta. En ese momento no entendí el porqué de la revisión. Después me explicaron que es un protocolo para evitar que entre al país alguna sustancia de manera ilegal. Salí y ahí estaba mi esposo. Nos abrazamos y sentí que todo se detenía. Lloramos, nos reímos, tantos sentimientos encontrados que fue maravilloso. Llegamos a su cuarto de renta y el lugar me pareció hermoso. Ese pequeño espacio se me hizo tan grande. Pensé en lo siguiente: aquí iniciamos y viviremos inolvidables momentos. Cuando abrió la puerta de entrada, mi mirada se perdió de alegría entre muchos globos pegados en el techo y el cartel de bienvenida. Me entregó un ramo de flores rojas y cuando entré a la habitación, la cama estaba llena de pétalos de rosa con la forma de un corazón en el centro. Arriba había un globo
y decía te amo. Fueron momentos maravillosos e inigualables. El primer sitio que visitamos, la Basílica de Guadalupe. Agradecí a la Virgencita por haberme permitido reunirme con mi esposo. Me sentía mareada, con un poco de náuseas, pero muy feliz. En la Basílica de Guadalupe, aquel 24 de diciembre, quedé sorprendida por las dimensiones de la instalación. No pude evitar notar que había una bandera cubana anclada en el Monte de Banderas, cerca de donde el padre hacía la homilía. Confieso que no estaba bautizada, confirmada, y mucho menos tenía la primera comunión, ya que en Cuba la mayor parte de la gente no acostumbra a profesar alguna religión. Respetamos todas las creencias. Nuestra intención no es imponer alguna forma de pensar o religión, solo contamos nuestra experiencia. Como dato, te comparto que la Basílica de Guadalupe es considerada uno de los santuarios católicos más importantes a nivel mundial, donde se resguarda a la Virgen de Guadalupe, patrona de México. Cada año, millones de peregrinos acuden a este sitio sagrado para rendirle homenaje y pedirle milagros. Te cuento que es el segundo recinto religioso más visitado a nivel mundial, solamente superado por la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano. Haciendo un paréntesis, déjenme saber en los comentarios si ya conocías este dato y si visitaste la Basílica de Guadalupe, ¿qué te pareció? Continuando con nuestro tema, mis primeras impresiones como cubana emigrante a México, te diré que esa Nochebuena del 24 de diciembre, cuando llegué a México, se convirtió en la más buena de todas. Fuimos a cenar con el hermano de mi esposo y su familia, pero antes pasamos a una misa donde cada persona asistente sostuvo una bengala en sus manos. Era la primera vez que veía algo así. Fue muy impactante, ya que entre todos los presentes nos pasábamos de mano en mano las luces de bengalas. Regresamos a la cena en la casa de mi cuñado y seguía sorprendida. Jamás había estado en un lugar con tanta comida en la mesa. El pavo, solo de nombre lo había oído mencionar, claro que no lo había probado. Los romeritos, el bacalao, eran palabras totalmente nuevas para mí. Todo se veía tan rico. Como decimos en buen cubano, se me hacía agua la boca. Tanto que al momento de sentarnos a comer, me llamó la atención una zanahoria y la probé. Estaba tan picante y al mismo tiempo deliciosa que fue mi primer encuentro con el picor de la comida mexicana. Tomé 2 vasos de agua y seguí admirando cada platillo de la mesa. Los baguettes, que en Cuba les llamamos pan flauta, al verlos me llegaron los recuerdos de alguna vez en mi infancia haber comido un pan similar. En ese momento me di cuenta que en Cuba habíamos sobrevivido, que el vivir tiene dimensiones que yo apenas con 27 años empezaría a descubrir. No se trataba solo de la comida, de las luces, de la alegría de la Navidad. Era todo un universo de oportunidades que se abrían ante mis ojos y que en Cuba nunca habría ocurrido. México me abría la puerta sin reservas y un capítulo de mi vida en Cuba se cerraba. Por supuesto que los recuerdos de familia me llegaban a la mente, sobre todo en las noches, cuando el silencio se apoderaba de mí. Con el cuerpo tendido en la cama, abrigado en las colchas, así le decimos en Cuba a las cobijas, mientras abrazaba a mi esposo, a veces pensaba en mi mamá, en mis hermanos, en qué estarían comiendo y lo mucho que los extrañaba. Me acordaba de mis compañeros de trabajo, amigos y conocidos en Cuba. Pero llegaba el día y la candidez de México
era un bálsamo para mi vista y mi alma. México no es lo que me parecía, resultó ser mucho más impactante. El momento de clímax que me hizo enamorarme de México fue cuando mi esposo me llevó a conocer el castillo de Chapultepec. ¡Qué mañana tan esplendorosa! Nos tomamos fotos con 2 caballos y sombreros charros y subimos la lomita hasta llegar al castillo. El castillo de Chapultepec me dejó boquiabierta. Admiré sus vitrales, sus pasillos, sus patios naturales, todo un espectáculo. Cada sitio de este mágico lugar parecía una postal inmortalizada en el tiempo que podía tocar con las manos. El castillo de Chapultepec, edificio ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, se encuentra a 2.325 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de aproximadamente 11.8 hectáreas, un diseño arquitectónico barroco y neoclásico. ¿Sabías que el castillo de Chapultepec fue sede del primer observatorio astrológico mexicano? Como curiosidad, te comparto que es el único castillo real de América y fue el hogar de los virreyes españoles y el emperador Maximiliano de Habsburgo. De vuelta a nuestra historia, puedo decir que esa Navidad fue la mejor que pasé en toda mi vida, aunque el Año Nuevo también lo disfruté mucho y tuvo una connotación especial. Por primera vez visité el pueblo San Gabriel Chilac, del estado Puebla. Allí conocí a los papás de mi esposo, a 2 de sus hermanas y a mis sobrinos. Recuerdo que tuve una experiencia muy singular con la comida. Estábamos todos sentados en la mesa. Mientras disfrutábamos los alimentos, el papá de mi esposo platicaba cuando fue a Estados Unidos, que trabajaba en las plantaciones, y de repente me brindó un guaje. De seguro te estarás preguntando ¿qué es un guaje? Te comento que se trata de una leguminosa originaria de México, sobre todo del estado de Oaxaca. Su nombre significa punta de guajes. Es una planta cuyas vainas y semillas son comestibles y existe en 2 variedades, el guaje rojo y el guaje verde. Los guajes poseen alto contenido nutricional, destacando en proteína vegetal, minerales y antioxidantes. Para que tengas este dato, se han realizado estudios de los compuestos químicos presentes en el guaje y las demás plantas comestibles y revelan que todos estos tienen el potencial para prevenir y reducir padecimientos cardiovasculares, hipertensión, arterioesclerosis, diabetes y Alzheimer, entre otros que se pueden mitigar con acción antioxidante. Regresando a nuestra historia, te diré que tomé el guaje, lo abrí y me comí sus semillas de golpe, como decimos en Cuba. Déjame en los comentarios cómo le dicen en tu país cuando ingieres algo muy rápido. Me acuerdo que inmediatamente que comí aquel guaje, toda la familia de mi esposo se quedó mirándome. Sentía un sabor amargo y raro en la boca. Y es que el guaje tiene un paladar, así como un olor particular, y se utiliza para acompañar las comidas, no para degustarlo solo. Cuando me dijeron esto, nos empezamos a reír. Ese fue mi primer encuentro con la comida tradicional mexicana. San Gabriel Chilac seguía sorprendiéndome. Fuimos a una boda en el pueblo, donde la tradición es celebrar 3 días. La primera noche llevé sus zapatos a la casa de la novia, junto con otros conocidos, padrinos y familiares que cargaban sobre sus hombros el pan típico y el atole. El segundo día, caminamos con la novia hasta la iglesia, sosteniendo en la mano su buquec, mientras
unos niños aguantaban la cola del vestido. La tercera noche de fiesta disfrutamos de la comida y los bailes. Sin dudas, todo lo vivido en Chilac me encantó. Sin embargo, México seguía superando mis expectativas. Hubo algo que fue especialmente diferente y nuevo para mí. Me refiero a la creencia sagrada de la religión católica de vestir al niño Dios. Mi esposo me llevó a la calle de Talavera y a los mercados Sonora y La Merced de la Ciudad de México. Con mucho respeto, quedé sorprendida al ver cómo vendían los niños Dios y la ropita para vestirlos. Según me contó mi esposo, cada 2 de febrero se celebra en México el Día de la Candelaria, lo cual se relaciona con tradiciones católicas y prehispánicas. Ese día se viste al niño Dios y lo llevan a la iglesia para bendecirlo. Conforme a la religión católica, el Día de la Candelaria representa la purificación de la Virgen María 40 días después del parto y la presentación del niño Jesús en la iglesia. Cada 2 de febrero, la tradición en México es que todos los que se sacaron muñeco en la rosca de Reyes invitarán a comer tamales. ¿Tú ya sabías esto? Déjame saber en los comentarios. Para ponerte en contexto, el 77.7% de la población mexicana se denomina católica, lo que representa una población de más de 97 millones de mexicanos. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Hasta aquí este video. Si quieres saber cómo fue mi proceso para mudarnos a nuestro propio departamento y la experiencia de mi primer trabajo en Ciudad de México, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise de los próximos podcasts del canal. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hasta aquí. Buenas vibras, gente linda, y chao pescado.